Lucas capítulo 23, verso 38 hasta el verso 43. Ahí está el texto bíblico en la pantalla y el nombre, el título del mensaje que deseamos compartir. El mensaje será corto, pero queremos ser contundentes en los minutos restantes. ¿Lo tenemos? Amén. Lucas capítulo 23, verso 38, así dice la palabra del Señor. También había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el Rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás en el paraíso. Conmigo en el paraíso. Así dice la palabra del Señor. Vamos a orar. Bendito Dios, gracias te damos, Padre, en esta linda mañana. Agradecemos tu presencia, tu amor, tu misericordia. Agradecemos tu poder, tu sangre que fue vertida en la cruz del Calvario. Gracias por tanto amor, tanta bendición. Gracias por mostrarnos siempre que estás con nosotros, que cuidas de nosotros y que en este momento sin duda alguna estás aquí. Queremos agradecerte por tu presencia entre nosotros. Ayúdanos a compartir este mensaje para los que escucharán en este lugar y fuera de él. Que puedas tú utilizarme para tu honra y tu gloria. Con humildad nos acercamos ante tu palabra para que tú nos hables a través de ella. Es momento, Señor, de que tú nos digas que nosotros escuchamos. Gracias, bendito Dios, te damos por lo que se ha llevado a cabo durante el servicio de esta mañana, esperando que todo, Señor, sea para honrar y glorificar tu nombre. Gracias por los visitantes, gracias por cada uno de los que estamos aquí en esta mañana, pues agradecemos todas tus bendiciones, ahora y por los siglos. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Un ladrón arrepentido será ahora a compartir el mensaje para ustedes en esta linda mañana. Y quiero comenzar diciendo que es hermoso, absolutamente lindo, contemplar al Señor Jesús limpiando leprosos, sanando enfermos, dando vista a los ciegos, hacer caminar a los paralíticos. Es hermoso contemplar todos los grandes milagros que hizo Jesús durante su ministerio. Es hermoso contemplar las maravillas y las obras que Dios hizo durante sus 3 años de ministerio por las tierras de Jerusalén. Qué hermoso es contemplar los pasajes bíblicos, porque cada uno de ellos nos hablan de un Dios que nos ama, de un Dios que tuvo cuidado de nosotros, de un Dios que respondió a las necesidades, de un Dios que siempre puso algo especial en el ser humano. Y yo quiero aprovechar el tiempo en esta mañana para decirle que los hombres, las mujeres del día de ahora, nos encanta siempre hablar de Jesús, mayormente por lo que hizo en la cruz del Calvario. Es hermoso contemplar y saber que Él venció en la cruz, que Él venció la muerte y que ahora vive y reina. Es hermoso contemplar que estamos frente a un Dios que ama a tal manera que no importó
su esencia, su deidad, mayormente mostró su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo decidió morir por cada uno de nosotros. Es hermoso contemplar a Jesús levantando a los muertos. Es hermoso ver a Jesús pronunciando palabras de poder, de sabiduría, de tal manera que dejaba sin respuesta a sus adversarios y hace totalmente que sus discípulos en aquel tiempo glorificaran a Dios de gran gozo. Y ahora queremos glorificar a Dios en esta introducción, hablando que es una gran realidad. Todo eso es hermoso porque sabemos que buscamos adorar a un Dios que todo lo puede, que ama, que sana, que liberta, que transforma, que cuida, que protege, que consuela. Es hermoso saber que tenemos a un Dios todopoderoso. ¿O no es así? Alabado sea el Señor, porque anhelamos fervientemente adorar al Dios que todo lo puede. Pero hay un pero. Y quiero compartirlo con ustedes en esta mañana. También es necesario hacer un recálculo o un resumen. Cómo era necesario, cómo convertía, cómo convencía, cómo hablaba, cómo enseñaba, cómo respondía a tantas preguntas. Cómo hacía meditar por medio de sus palabras, y aún ahora en nuestros días, sus palabras nos reflejan siempre algo que aprender. ¿Por qué? Porque sus palabras es una fuente inagotable. Cuán hermoso es seguir nosotros hablando de las maravillas de Jesús, pero cuando hablamos de las últimas horas antes de morir, parece ser que todo eso hermoso se vio manchado, se vio opacado, porque el mundo entero, la Biblia dice en Juan 1:11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Es una tristeza para el ser humano entender que habiendo un Dios que ama y que tomó una decisión de salvarnos, el mundo entero siga rechazando al Dios que creó los cielos y de la tierra. Es una tristeza saber que todo lo hermoso durante su ministerio que fue mostrado por Jesús haya sido manchado en las últimas horas de su muerte. Y ahí, entre esas últimas horas, había un hombre, es decir, había 3 hombres, pero uno de ellos, el cual queremos nosotros tomar conciencia en aquel ladrón arrepentido. Y quiero que nosotros analicemos las Escrituras para decirles que la cruz testifica que Dios es fiel y que siempre saldrá victorioso. En nuestros días aún sigue teniendo la cruz poder. El Evangelio tiene poder. Cuando más triste te sientes, siempre llega Jesús y nos levanta. Cuando más complicada está nuestra vida, siempre Dios pone a alguien y nos levanta. Cuando más queremos tirar la toalla, siempre Dios pone a alguien, un instrumento, un canal, un objeto, un video, una predicación, una persona, no lo sé, pero nos levanta. ¿Y saben por qué? Porque a pesar de las intensas horas de terror temible que pasó nuestro Señor y Salvador Jesucristo, tenía un plan, un propósito, era salvarnos a pesar de nosotros, darnos perdón aún sin nosotros merecerlo. Y eso es lo que hace la diferencia del único Dios verdadero que todos los demás dioses paganos. ¿Por qué? Porque existe solo un Dios fiel, justo, poderoso. Hermanos,
Amigos, visitantes, el espectáculo de la cruz no tomó lugar al instante. Sufrió nuestro Señor. Fueron profecías que ya estaban establecidas, profecías predichas de que Cristo, el Hijo de Dios, iba a padecer cuando juntamente con los pecadores, es decir, con los impíos. Y yo quiero viajar rápidamente a los textos del Antiguo Testamento. En Isaías capítulo 53, versículo número 7, la Escritura dice de esta manera: angustiado él y afligido. Estamos hablando de una profecía del Antiguo Testamento. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de los trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Podía gritar, pudiera llorar, pudiera hacer escándalo, pero él no abrió su boca. Enmudeció porque pensó en usted y pensó en mí, porque éramos pecadores, porque estamos llenos de maldad, porque decidió amarnos, aun sin nosotros merecerlo. Aun sin nosotros merecerlo. En Isaías capítulo 53, versículo número 12. Isaías 53, verso 12, la Escritura dice: por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Fue una profecía cumplida en el momento de la crucifixión. Vean conmigo ahora en Lucas capítulo 23, verso 32, en nuestro texto. La Escritura dice: llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y empezaré a analizar poco a poquito, ya que el corazón del mensaje será muy corto. En esta introducción quisiera decir a cada uno de ustedes cuántas voces se levantan el día de hoy para reclamar y protestar contra diversas injusticias. A nadie nos gustan las injusticias. Todos queremos ser justos y queremos que todos sean justos con nosotros. No queremos ver injusticia alrededor de nosotros. Reclamamos por justicia. Protestamos por justicia. Un grupo de personas detuvo el tráfico en la ciudad de Miami, protestando por los altos costos de materiales y de gasolina. Hicieron una protesta porque decían en los cartelones: eso es una injusticia, eso es una injusticia. Todos pedimos que sean justos con nosotros, ¿o no es así? Pero nadie, absolutamente nadie en el mundo entero no piensa en la injusticia que somos nosotros. El injusto fue salvo por alguien que es justo. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vemos en los noticieros, en las redes sociales, cómo cada día distintos individuos o grupos reclaman sus derechos y publican las injusticias que reciben. Y muchos de nosotros hemos sido víctimas de muchas injusticias, muchas veces con razón y muchas veces sin razón. Aquel día de la crucifixión, el mundo corrupto, malvado, transgresor, emitió una sentencia contra el Hijo de Dios, gritándole: crucifícale, crucifícale. Fue una injusticia, porque lo único que hacía Jesús era decirse que era Dios.
Había injusticia en Jesús y el mundo entero malvado gritaba: crucifícale, crucifícale, como si fuera un reo, un homicida, un criminal. Miremos las injusticias entonces en aquella escena, en Lucas capítulo 23, versículo 18. En Lucas capítulo 23, verso 18 en adelante, la escritura dice así: mas toda la multitud dio voces a una, diciendo: fuera con este y suéltanos a Barrabás. Noten aquí, me gusta la frase donde dice: mas toda la multitud, es decir, toda la multitud. Y cuando se habla de multitud, habla de un gran grupo de gentes. Dice: la multitud dio voces a una, diciendo: fuera con este y suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad, hablando de Barrabás, y por un homicidio. Les habló otra vez Pilato, queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvían a dar voces diciendo: crucifícale, crucifícale. El mundo entero era y sigue siendo rebelde. No valoran lo que Dios hizo en la cruz del Calvario. Es difícil valorarlo. Pero Cristo, a pesar de esas injusticias, dio su último mensaje en aquel momento. Cristo, aprovechando como siempre las oportunidades de cambiar, de sanar, de transformar. El verso número 34 de Lucas capítulo 23 dice así: y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. A pesar de todas sus heridas, a pesar de todas sus ofensas, habló de perdón. No hay boca que exprese, no hay labios que proclame, ni mente que imagine hasta dónde se muestra el amor de Cristo. Su actitud ante la tempestad, su actitud ante el problema, su actitud ante el conflicto, ante la injusticia, demostró que era más que un simple carpintero. Demostró que es el mismo Dios encarnado en Jesucristo para la honra y la gloria de Jesús. Su poder, su majestad, sus palabras, su mensaje fueron declarados en el verso número 34. Pero Satanás, los gobernantes, así como todo el pueblo, querían evitar la obra redentora de Cristo, gritando que se salvase a sí mismo. Versículo 35 del capítulo 23 dice la escritura así: y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. ¿Creen ustedes que Cristo podía salvarse? ¿Creen ustedes que Cristo tenía autoridad? ¿Creen ustedes que Dios mismo mandó a su Hijo para triunfar? Pero el enemigo nunca quiso o nunca quiere reconocer la grandeza, la majestad, la soberanía, el alto poder. Algo indescriptible ha llegado para el mundo entero. Aquello es Jesús, es Jesús, es Jesús para cambiar el corazón herido, corazones quebrantados, restaurar matrimonios rotos, relaciones con nuestros hijos, con nuestros nietos. La grandeza de Jesús todavía está y seguirá estando. Para la gloria del Señor. Versículo 37 dice: y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo.
Los gobernantes y todo el mundo quería que salvara, quería ver si era verdad que él se decía igual a Dios. Y claro que él podía salvarse, pero ¿saben ustedes por qué no lo hizo? ¿Saben ustedes por qué Cristo no descendió de la cruz? ¿Saben ustedes por qué Cristo permitió ser abofeteado, insultado, humillado, escarnecido? ¿Saben por qué? Por causa de usted. Por causa de usted. Podemos imaginarnos en aquel momento cuántos azotes recibió, y en cada azote estaba el nombre de usted. En cada humillación estaba el nombre de usted. En cada insulto estaba el nombre de usted. ¿Saben por qué? Porque ese nombre de usted estaba lleno de amor por el mismo Dios, tratando de cumplir un plan, una misión para salvar al mundo de pecado. Versículo número 39. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. El mundo quería ver si era cierto que era Dios, pero hermano, Dios no complace nuestros antojos ni nuestros caprichos. Cuando Él pone un plan, lo cumple. Y si Dios te ha escogido como su hijo, si Dios te ha llamado, si Dios te ha salvado, si Dios te ha sellado, hay un plan, hay un propósito para honrarlo y glorificarlo. Hoy, siempre. Hermanos, tan cerradas estaban sus mentes y sus corazones, tan negros, que querían verificar que no se podía salvar a sí mismo ese Cristo, ese Jesús llamado el mismo Dios. No coincidía con sus Mesías que ellos esperaban. No coincidía con aquel Mesías que ellos esperaban. ¿Por qué? Porque ellos esperaban a un rey, el rey de los judíos. Esperaban a alguien entrando con un caballo blanco, con una corona. Pero no, hermanos, ¿saben qué? El rey de los judíos, el mayor rey, era humilde, era manso, era prudente, era amoroso, era compasivo. El rey de los judíos, el verdadero rey de los judíos, mostró su amor y su misericordia, porque Él es manso y humilde. Y nosotros hemos creído en ese Dios para la gloria de Dios. Hemos creído en un Dios que todo lo puede. Pero de todas esas incredulidades hubo alguien que pudo confiar en Jesús. Ese fue el ladrón de la cruz, que muestra su necesidad de su arrepentimiento, y Dios lo alcanzó. Ahora sí, hermanos, vamos a examinar al ladrón de la cruz. ¿Les parece? Un ladrón que fue arrepentido. Había dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Pero uno de ellos le dijo: Señor, si tú hacías muchos milagros, si tú hiciste ver a los ciegos, hiciste caminar a los paralíticos, es más, levantaste a Lázaro después de 3 días, ¿no es posible que te salve y de paso me salvas a mí? Tanto fue quizás el egoísmo de aquel malhechor que el otro le respondió: oye, apacíguate. Tú y yo estamos aquí porque lo merecemos, porque fuimos injustos, somos malhechores, pero ningún mal hizo. Y en el instante dio una petición: Señor, acuérdate de mí. Acuérdate de mí. Acuérdate de mí. Acuérdate de mí cuando estemos allá del paraíso. Amén.
La petición de un ladrón, y déjenme entrar ahora así al corazón de esto, el cual es muy corto. En primer lugar, este ladrón nos habla de una condenación. En Lucas capítulo 23, versos 40 y 41, Lucas 23, versos 40 y 41, la escritura dice: respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma, ¿qué? En la misma condenación. Hermano, aunque el mundo no quiera creerlo, el mundo está condenado. El mundo está condenado. Por eso es que Cristo vino a este mundo, para que nada ni nadie diga que tiene condenación, porque el que está en Cristo, nueva criatura es, y ya no hay condenación para todo aquel que cree. Ya no hay condenación. Nos habla de una condenación. Verso 41, más adelante dice: nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. No sabemos nada de él, pero qué lección nos da desde la cruz. Él reconoció que estaba en condenación. Por más que la gente se ría, por más que la gente se burle, que lo tomen como una locura, esto es una realidad para el pecador. El mundo entero está condenado. Y aprovecho por este medio hablar a los que están fuera de este lugar, que el mundo está condenado, y esa es la razón que Cristo vino a este mundo, para que el mundo fuera salvo por él. Para que el mundo sea salvo por él. En el Evangelio de Juan capítulo 5, versículos 28 y 29, la escritura dice, Juan capítulo 5, versos 28 y 29, la escritura dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. A los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Esto es verdad. Hay condenación para los que no han creído en Jesús. ¿Quieres ser salvo? Es necesario creer en Jesús. ¿Cómo creer en Jesús? Confesando todos tus pecados, confesando con tus labios que Jesús es el Señor. Y cuando hacemos esto, Dios nos sella, nos adopta como sus hijos, y ahora podemos decir justamente: Abba, Padre. Nos habla de la condenación. Segundo lugar, nos habla de una fe sencilla pero firme. En Lucas capítulo 23, verso 42, aquí está esta frase. Dice: acuérdate de mí. Este ladrón había oído de Jesús, y fue suficiente, lo suficiente, para que Jesús, el Salvador, pudiera salvarlo. En el verso 35 hablamos y miramos las palabras de este ladrón. Lucas 23, verso 35, la escritura dice: y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Verso 37, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo. Hay algo que quiero tomar aquí, un segundito extra. El ladrón le hizo un deseo, un anhelo. Le dice: acuérdate de mí. Yo me puedo imaginar a aquel ladrón, la gente: crucifícale, crucifícale, riéndose, burlándose. Pero hay otros decía: pero si a otro salvó, y si él Dios salvó, sálvate tú mismo. Yo no sé qué sucedió con aquel ladrón, pero lo único que puedo decir, que aquel ladrón nos enseña algo que muchos no tenemos: la fe.
La fe, porque fue su fe en aquel. ¿Cómo es posible poner la fe en alguien que estaba siendo crucificado? ¿Cómo es posible poner la fe en alguien que decía ser el Dios y no se bajaba de aquella cruz? ¿Cómo era posible? Solamente por medio de algo era posible la fe. Cuando tú menos piensas, cuando tú menos crees, cuando tú menos lo esperas, Dios entra a tu casa, Dios entra a tu trabajo, Dios entra a tu familia, Dios entra en tu iglesia y eres bendecido, y eres bendecido, y eres bendecido, porque a pesar de que lo desconocemos completamente, Él nos sigue mostrando el amor y la misericordia que tuvo para aquel ladrón arrepentido. Acuérdate de mí. Había escuchado de Jesús. Fue suficiente, lo suficiente, que escuchó que Él era el Salvador. Tenía una fe sencilla. ¿Ustedes creen que era fácil creer en Jesús en aquel momento? Oh no, ¿verdad? El ladrón, los ladrones, pudimos haber sido peores nosotros. Pero hay una enseñanza aquí. Una fe sencilla es la que cree en Jesús. Para Pedro, para Natanael, para Pablo, para muchos fue fácil creer en Jesús porque le miraron. Como Natanael, que estaba allá escondido y supo Jesús lo que estaba haciendo. Como Pedro, como Mateo, que era un cobrador de impuestos, como todos aquellos pescadores que Dios les mostró como una red sacar una multitud. Era fácil creer en Jesús, pero este ladrón estaba creyendo en alguien que estaba siendo insultado, humillado, torturado, casi muerto. No era fácil poner una fe en Jesús. No era fácil creer en Jesús, pero para este ladrón estaba siendo crucificado un hombre que podía salvarle. Y hermanos, termino con el último punto y rápido. No solamente este ladrón nos muestra la condenación que hay, su fe sencilla, sino mayormente a través de este ladrón miramos la maravillosa salvación de Cristo. Y aquí termino con la conclusión, y en la conclusión está el mensaje principal. Lucas capítulo 23, verso 43 dice de esta manera. Lucas capítulo 23, verso 43 dice la escritura de esta manera. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¡Qué maravillosas palabras! Hermano, ¿quién estará con Jesús? Yo estaré con Jesús. Cristo lo prometió, darnos vida eterna y un lugar. Nos prometió darnos una salvación donde se desata completamente esa condenación mezclada que tenía el ladrón. En Romanos capítulo 8, versículo 1, Romanos 8, verso 1 dice la escritura: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Hermano, hermana, amigo, visitante, si hay alguien que no tiene a Jesús en su vida, en su corazón, hay una condenación día tras día en ti. Pero si quieres que esa condenación sea desatada, alejada, cree en Jesús. Y creer en Jesús no es solamente decir: oh, yo creo en Dios. Porque es solamente admitir la existencia de Dios. Porque creer en Jesús es depositar nuestra fe, nuestra confianza exclusivamente en aquel que hizo los cielos y la tierra. Es el único que puede hacer para nosotros lo mejor, darnos salvación, esperanza y vida eterna. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9 en la escritura dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de nosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe.
En Lucas capítulo 23, verso 43, dice entonces Jesús: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Juan capítulo 14, versículo 3 dice: y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿A qué quiero llegar? Y termino con esto, hermanos, amigos, visitantes. La maravillosa salvación de Dios está. Un día estaremos morando en la presencia del Señor. Y Él dijo así: estarás conmigo en el paraíso. No en un rincón, no lejano de Jesús, cerca de Jesús. Lo miraremos tal y cual es. Cuando no comprendemos, entendemos las virtudes y los buenos atributos del Señor, ese día, hermano, nos vamos a regocijar de alegría, estar en la presencia de Dios. Si usted está convencido de que ha creído en Jesús y usted ha depositado la fe plena en que Cristo le ha salvado, gloria al Señor. Pero si hay aquí alguien que tiene una duda de que ha nacido de nuevo, yo te digo algo, como lo dijo Cristo: acuérdese, como lo dijo el ladrón, acuérdate de mí. Acuérdate de mí. Y nosotros podemos decir: hermano, el día de ahora Dios está aquí. Amén. Dios está aquí, tocando, anunciando, llamando. Si este momento tú lo has escuchado y sientes que necesitas a Jesús en tu vida, en tu corazón, yo realmente no me bajaré de aquí sin darte una oportunidad. Así es que los invito a inclinar su rostro en esta mañana.